Estimados amigos, nuevamente un saludo muy cordial para todos ustedes. Aquí hay algo que me parece bastante preocupante en la revista La Atalaya acá del 2020, estimados amigos, del mes de abril, hace justo un año. ¿Y qué cosa es lo que dice acá la Watchtower en esta revista Atalaya del 2020 del mes de abril? Dice lo siguiente: solo los que sean buenos amigos de Jesús se beneficiarán por completo del rescate. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo que daría su vida por sus amigos. Los siervos fieles de Dios que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra tendrán que aprender de él y llegar a amarlo. Hombres y mujeres justos como Abraham, Sara, Moisés o Rahab volverán a vivir en la tierra, por supuesto, pero incluso ellos tendrán que hacerse amigos de Jesús para recibir la vida eterna. O sea, cuando estén en el paraíso, estos hombres de la antigüedad, estos fieles del Antiguo Testamento, uh, van a tener que hacerse amigos de Jesús. Pero notemos nosotros que la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y por supuesto, si Abraham era amigo de Dios, también lo tendrá pues que hacer de Jesucristo. Y Jesucristo lo ve también, o lo veía Abraham con mucho afecto, con mucho cariño, porque veía pues de que su padre lo consideraba mucho y lo llamó su amigo. Entonces, yo creo que Jesús veía ya a Abraham como su amigo también, porque todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, decía Jesús. O sea, lo que son tuyos, tus amigos son mis amigos. Y por supuesto, Jesús veía a Abraham, aunque vivió antes, como un hombre de fe, un hombre que recibió el Evangelio de una manera anticipada, según se lee en Gálatas 3, a él se le anunció el Evangelio de manera anticipada, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra, y él escuchó pues el Evangelio de manera anticipada, y creyó, ¿no es cierto?, en lo que Dios le había prometido, y por eso se convirtió en su amigo. Y por lo tanto, el amigo de Dios, Abraham, es también amigo de Cristo. Cristo lo veía a Abraham no solamente como un padre, porque es el padre de la fe, ¿no?, y de todos los creyentes, sino también lo veía pues como un amigo, un padre y un amigo de la fe, ¿no es cierto? Es algo indudable. Y Jesús hablaba también mucho de Abraham, con mucho cariño y respeto. Así que la Watchtower dice acá que estos hombres de la antigüedad, Abraham, Sara, Moisés, ¿no es cierto?, Rahab y otros más, la mayoría de todos ellos que eran fieles, ¿no es cierto?, que eran fieles, todos los que fueron fieles, pues recién van a aprender a amar a Jesús cuando estén en el paraíso, imagínense ustedes, ¿no? Van a aprender de él. Pero yo me pregunto, ¿cómo van a aprender de Jesús? Ellos están en la tierra y Jesús está en el cielo. Jesús no se va a comunicar con ellos diciendo, aquí estoy yo, escúcheme, escúcheme, ¿no? Ellos ya han aprendido de Jesús de alguna manera. Y nosotros tenemos pues que los profetas hablaron de Jesús y hablaron de cómo iba a ser su vida. Ellos anunciaron a Jesús, tenían mucho conocimiento de Jesús y, y ellos son justamente los que anunciaron lo que decidía ser el Mesías. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, en la profecía de Génesis 3.15, por ejemplo, nosotros sabemos que un descendiente de Adán, ¿no es cierto?, o sea, Jesucristo, iba pues a acabar con el reino del pecado. Esa es la primera profecía bíblica, no está dada pues en el Antiguo Testamento, es uno de los escritos de Moisés, ¿no es cierto?, el libro de Génesis. Entonces había un conocimiento de que iba a haber una redención de la humanidad a través de un nuevo Adán. Y también se habló de que este sería un descendiente de Abraham. Eso está en Génesis 18:18, ¿no?
este Redentor, este Salvador, sería un descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, descendiente de la tribu de Judá, que nacería en Belén, así hablaban los profetas, por ejemplo, y tenemos a nosotros al profeta Miqueas en el capítulo 5 de su libro, en versículo 2, habló del nacimiento de Jesús en Belén, y tenían bastante ya, digamos, revelación de parte de Dios, que nacería de una virgen, ¿no es cierto? La profecía de eso de Isaías 7:14, ¿no es cierto? Y que se cumplió al pie de la letra, que este sería un descendiente del rey David, como se lee también en el libro de Jeremías 33:15, que sería el Cordero de Dios. O sea que sabían estas personas, en Génesis está esto, en Génesis capítulo 22, 7 al 8, de que, bueno, sería el Cordero de Dios que vendría pues a redimir a la humanidad. Luego tenemos que también ellos anunciaron que un precursor con el Espíritu Santo, ¿no? Con el espíritu de Elías, perdón, prepararía su camino. Un precursor con el espíritu de Elías prepararía su camino. Eso lo anunciaron también los profetas. Eso está en este libro de Malaquías 4:5, que Dios lo declararía su hijo. También está en Salmo 2:7, que enseñaría en parábolas, ¿no? También está dicho por los profetas, que visitaría Galilea y sería la luz de los pueblos. Eso hablaron los profetas, eso está claramente, pues, estimados amigos, en el libro de Isaías 9:1. También sería profeta para su pueblo, daría vista a los ciegos y abriría el oído de los sordos, ¿no? Todo esto lo estaban ellos anunciando de antemano. Nosotros, cuando leemos la Biblia, nos enteramos también a través de las Escrituras. Y también los profetas se enteraron a través de las revelaciones de Dios lo que Jesús iba a hacer, lo que iba a decir, etcétera, ¿no? Y su obra vicaria, todo. Todos ellos lo sabían perfectamente, que sanaría a muchos enfermos también, ¿no? En Isaías capítulo 53:4, que no creerían en él también. Isaías 53:1, ¿no es cierto? Sería rechazado por su pueblo. También es la profecía de Jeremías capítulo 53:3, que lo odiarían sin causa. Salmos 38:19. Que traerían a Jerusalén humildemente montado en un asno, también lo anunciaron ellos, Zacarías 9:9. Fue traicionado por un compañero muy cercano, también lo predice en el Salmo 41:9. Vendido por 30 piezas de plata, Zacarías capítulo 11, versículo 12, que de los discípulos lo iban a abandonar, también en Zacarías 13:7. Y callaría ante sus acusadores, como se ve también esto en Isaías 53:7, que echarían suerte hasta por su ropa, eso lo dicen también en el Salmo 22:18, ¿no es cierto? Que sufriría burlas mientras estaría en la cruz, clavado, está en el Salmo capítulo 22, sentiría sed mientras estaba en la cruz, también en el Salmo 22, ahí tenemos en el Salmo 22 mucha información, ¿no es cierto? Que no le iban a quebrar ni un solo hueso, eso está en el libro de los Salmos 34:20, que atravesaría su cuerpo después de su muerte, eso está también en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que sería enterrado con los ricos en su muerte, también está eso en la Biblia en Isaías 53:9. Entonces, que resucitaría inclusive, está también esto en Salmos 16:10, y que Dios lo elevaría a su diestra, Salmos 111. De modo que sabemos nosotros que los profetas sabían mucho de Jesús, y se dice también en la Biblia, y esto es interesante que ustedes lo sepan, estimados amigos, en de Pedro 1 y versículo 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas profetizaron de la gracia destinada para la gente que iba a existir en la época de Jesús, ¿no es cierto? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos también indagaron, escudriñando qué persona y a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos tenían el Espíritu de Cristo. O sea, ¿cómo recién lo van a conocer para aprender a amarlo? Ellos tenían el Espíritu de Cristo en ellos, ¿no es cierto? Y eso significa pues que Jesús estaba de alguna manera morando en esos hombres antiguos para inspirarlo, ¿no es cierto? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Imagínense ustedes, o sea, tenían el conocimiento de cómo Jesús iba a sufrir, porque tenían ellos también el Espíritu de Cristo, estaba en ellos, y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos, ¿no? Y dice,
a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, en la época de esta dispensación, administraban las cosas que son anunciadas, dice acá, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. O sea, aquí tenemos pues que estos discípulos del Señor, eh, este, eh, recibieron grandísimas promesas que vinieron de los profetas. Y Jesús hablaba mucho de los profetas, porque los profetas sabían de antemano cómo Jesús iba a obrar y qué iba a hacer cuando estaría en la tierra. Y ellos creyeron y tenían a Jesús morando en su espíritu en ellos, el Espíritu de Cristo en ellos. Y esto es una cosa muy interesante porque implica que el Señor Jesús estaba de alguna manera bien arraigado en sus corazones de estos profetas y ellos podían hablar de este Señor Jesús. Dios les daba esa revelación y esto fue pues registrado en los libros que ellos escribieron para la instrucción después de la iglesia. Sí, esto sirvió como el fundamento para la edificación de la iglesia, ¿no? El fundamento de los profetas y los apóstoles. Y por eso a mí me parece que la Watchtower realmente va ya bastante lejos diciendo que los siervos fieles de Dios que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra tendrían que aprender de él. Imagínense ustedes, aprender de él. Bueno, ellos conocían bastante, ¿no? Y sabían y hablaron mucho del reino venidero. Por eso, la Biblia dice que Jesús vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Vino a confirmar, o sea, vino a enseñar justamente las promesas hechas de los padres, a confirmar, a hacerlas verdaderas, a hacerlas realidad. O sea, Jesús vino, ¿no? A validar lo que los profetas habían dicho acerca de él. Y conocían muy bien a Jesús, lo veían pues en el futuro, así como nosotros lo vemos en el pasado, ellos lo veían en el futuro, y también ellos ejercieron fe, ¿no? en Jesús y tenían a Cristo morando en ellos. Y esto es muy importante y significativo porque significa que amaban al Señor Jesús también, viéndolo todavía en el futuro, tenían un gran amor porque también entendieron su sacrificio expiatorio, lo vieron de antemano, su sacrificio en la cruz, su sufrimiento que iba a ser para el beneficio de todos los seres humanos que creyeran en él, y ellos estaban creyendo en Jesús, por supuesto, por eso hablaron de él. Por lo tanto, no necesitan llegar al paraíso para recién conocer al Señor, aprender de él y llegar a amarlo. Esto ya pues el colmo, ¿no? Llegar a amarlo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento nunca amaron a Jesús. Nunca amaron. Seguramente porque no estuvieron presentes con él. Pero tampoco nosotros hemos estado presentes cuando estuvo Jesús en la tierra. Y sin embargo tenemos acá millones de gente, personas que aman a Jesús sin haber estado con él. Y también los profetas no estuvieron con él, pero lo vieron en el futuro. Nosotros lo vemos en el pasado. Pero tenemos el mismo mensaje. El mismo mensaje que proclamaron los profetas son los que, mismo el mensaje que nosotros creemos, porque Jesús lo que vino a hacer no vino a predicar algo nuevo, sino vino, como dice en Romanos el apóstol Pablo a los romanos, que el Señor vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Así que los padres conocían muy bien a este Jesús, a este Señor Jesús, el Hijo de Dios, que vendría a redimir a la humanidad. Y sentían seguramente mucho amor y te lo tenían en su corazón, por eso tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Y decir pues la Watchtower de que este Jesús recién será amado por esta gente del Antiguo Testamento en el paraíso, me parece que es satánico, diabólico, no hay otro nombre que ponerle, ¿no? Definitivamente no hay otro nombre. Así que a mí me parece que esto es ridículo. Y si hablamos también de David, el padre, digamos, de Jesús, el que le dio, digamos, origen a él como humano, a Jesús con el tiempo, ¿no es cierto? Es una prole de él. Entonces, Jesús amaba a David y hablaba bien de David y citaba al rey David, a su padre. Y David, pues, también habló mucho de su propio descendiente. O sea que hubo una especie de conocimiento mutuo, un conocimiento mutuo, tanto del rey David, que por la profecía sabía cómo iba a ser su hijo, el descendiente, lo que se le iba a dar, como también Jesús por las profecías
que recibió su padre David. Entonces había una sincronización, se podía decir que se entendía muy bien. Y por supuesto, pues David estaba ilusionado ver ese día, ¿no? Y la Biblia dice que también Abraham estaba esperando ver ese día tan glorioso del Señor Jesús en su reino, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que David también, perdón, Abraham esperó ese día, ¿no? Ver ese día tan glorioso, ¿no? Y lo vio de antemano, dice, ¿no? Entonces, estos no eran ignorantes de Jesús, sabían perfectamente, y ellos amaban a Jesús, amaban al descendiente y anhelaban su venida, y cuando Él aparece en la tierra, pensaban ya que se iba a redimir Israel, iba a ser redimido, salvado, iba a salir, iban a ser arrojados los invasores, iba a ser una nación libre. Entonces estaban anhelando la venida del Mesías. Era para ellos la esperanza más grande. O sea que no me vengan para decir que recién van a conocer al Mesías allá cuando estén en el paraíso, a Jesús, y van a aprender a amarlo. Y van a llegar a amarlo. Quiere decir que, digamos, hasta este momento, estos hombres de la precristiandad, fieles del Antiguo Testamento, murieron sin amar a Cristo. Esa es la conclusión que uno saca. No amaban a Cristo. ¿Ustedes creen posible eso? ¿No les parece una locura? Bueno, estas son las cosas que nos tiene acostumbrada la Watchtower con sus extrañas, ¿no? Enseñanzas que no son sino del diablo, ¿no? Porque decir, pues, que estos hombres de la precristiandad, hombres fieles del Señor que esperaban la ciudad, ¿no? La ciudad gloriosa, ¿no? Estaban acá como transeúntes, esperaban esa ciudad cuyo hacedor y constructor es Dios, y estaban anhelando esto, y anhelaban también ver cristalizar las profecías totalmente del reinado de Cristo, como te esperaban también los apóstoles que se estableciera ya el reino inmediatamente. Entonces, nosotros tenemos que pensar, pues, que, en conclusión, estimados amigos, creo yo que la Watchtower es una organización diabólica. Diabólica, definitivamente. O sea, están estos hombres de la precristiandad al mismo nivel de los miles de millones que dice la Watchtower que van a entrar al paraíso. Eso es lo que dice la Watchtower. Que va a haber miles de millones de personas que no conocieron al Señor, ignorantes, que van a entrar al paraíso y que tendrán la oportunidad de aprender de Él y llegar a amarlo. Porque eso es lo que se espera, que estos hombres que murieron sin conocer a Cristo, como dice la Watchtower, y que fueron impíos pero murieron sin conocer el mensaje, ¿no? Van a tener la oportunidad de conocerlo en el paraíso. Entonces estos están al mismo nivel de los hombres de la precristiandad, que tienen que entrar al paraíso para recién llegar a conocer a Jesús y amarlo. Igual que esa mancha grande de miles de millones de impíos que van a entrar. O sea, están al nivel de los impíos. Esta gente del Antiguo Testamento, esta gente fiel del Antiguo Testamento, al mismo nivel de los impíos que entran al paraíso para aprender de Jesús y que aprendan a amarlo también, para que sean salvos. O sea, en otras palabras, también los héroes de la precristiandad tienen que conocer a Jesús y aprender a amarlo. De lo contrario, no se salvan. Tienen que pasar también la prueba final a ver si se salvan. Oiga, esto ya es el colmo, ¿no es cierto? Que estos hombres de la precristiandad fieles que murieron, muchos de ellos murieron perseguidos, y profetas que murieron también asesinados, etcétera, ¿no es cierto? Y vemos ahora pues que tienen que estar en el paraíso para estar al mismo nivel de los impíos, que van a tener que aprender de Jesús allí y aprender también a amarlo, para luego pasar una prueba final a ver si merecen la salvación. O sea, están en el mismo nivel. Para mí es un insulto. Es un insulto poner a esta gran cantidad de hombres fieles del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, al nivel de los impíos que según la Watchtower van a entrar, que son miles de millones, en el paraíso para aprender de la verdad de Dios, de Cristo, y para que puedan amarlo y puedan ser fieles y salvarse al final del milenio si pasan la prueba final. Al mismo nivel que los llamados hombres de la fe y de la precristiandad. Esta es una doctrina diabólica, esta es una enseñanza diabólica, y lo enseñan pues recién hace un año, ¿no? O sea, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el aumento de la luz, del entendimiento? Esto para mí es un oscurecimiento de la verdad. Estamos apacando la verdad, estamos dejando a la gente ciega, ignorante, ¿no? Lo estamos haciendo pues a la gente como si no supiera nada de la Biblia. Esa es la luz que nos quiere dar la Watchtower, la luz más brillante que vendría en los últimos días. Estamos viendo los últimos días y tenemos una luz que parece una luz artificial, porque esto no es una luz de verdad. Es una mentira, es un engaño. Es una luz oscura, tenebrosa, mentirosa.
Bueno, estimados amigos, gracias por vuestra paciencia y será hasta un próximo video.